Bien, muy buenas tardes a todo amado oyente del Bombazo de los Viernes, Innovación Teológica, Fermina de la Rosa Contreras y David Frías por aquí, tenemos el director Alberto Díaz y nuestra amada Betania Arias. Un inmenso placer poder volver a estar con ustedes, ya que por motivo de compromiso el viernes pasado no pudimos estar, pero aquí estamos con el mismo propósito de siempre, y es de traer la palabra de Dios, no solo tanto a aquel que ya es creyente, sino a aquellos que también aún no han dado ese paso de fe. Traemos un tema que yo puedo decir que abarca todo, y es deberes y derechos, el cual todos tenemos un deber que cumplir para poder tener un derecho que exigimos. Entonces vamos a debatir este tema tanto a nivel espiritual como también a nivel secular. Llámese matrimonio, llámese trabajo, llámese familia. Sabemos que estamos en un momento difícil atravesando, ¿verdad? Mayormente con la familia y los matrimonios. Y como siempre, para basarnos a lo que vamos a debatir, vamos a acentuarlo en la palabra de Dios, el cual nuestro hermano David Frías tiene el honor de leer. Bien, muy buenas tardes, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí regresamos nuevamente a los Bombazos de los Viernes. Estamos aquí nuevamente para darle una palabra de Dios a cada uno de ustedes y hablar un tema muy importante que en estos tiempos se está viviendo y que es muy necesario. Yo siempre digo que la palabra necesario viene de necesidad, y es porque es una necesidad lo que este tema en estos tiempos es necesario hablarlo. Quiero ir brevemente para leer la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14, tres versos del 21 al 24. Por ser palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras, el que no me ama. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es Juan 1:12. Padre, gracias, Señor, por tu palabra es viva y eficaz. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que nos ayude a hablarla con denuedo, con verdad, con revelación, Señor. Padre, y que sea, Dios mío, eficaz para cada uno de lo que la vamos a escuchar y de lo que la vamos a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vemos aquí en la palabra de Dios, y nos vamos a ir primeramente a lo espiritual, que es lo primordial. Dios nos manda en sus palabras, ¿verdad?, de que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son las que vienen por añadidura. Muchas veces hacemos todo lo contrario, y es que buscamos la añadidura antes que el reino de Dios y su justicia. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y usted diría, ¿cómo así? Bueno, aquí la palabra en Juan 1:12 lo declara, que es a todo aquel que le recibe, a que él llama y le da potestad de ser hijo de Dios. Y cuando hablamos de potestad, viene siendo de un derecho, de una virtud que otros no tienen, un privilegio. Entonces, por eso es necesario de que usted, que no ha conocido del Señor, entiéndase que usted es criatura del Señor. Y cuando nos hablamos de una criatura, nos podemos ir ya en un ámbito secular para que podamos entender mejor. Un padre puede engendrar un hijo, ¿verdad? Y sabe que eres su padre. Y quizá el hijo sabe que ese muchacho, que ese es su papá, pero está declarado por otro hombre.
legalmente su papá es quien lo ha declarado. Y esto se ha dado muchas veces. Mujeres que se embarazan de otro hombre que no es su esposo, y entonces su esposo declara ese hijo, pero cuando va creciendo y se oyen los rumores que el hijo va buscando como el parentesco de su verdadero padre, ahí se da cuenta de que legalmente, por una declaración, eres su padre, pero si le buscan la sangre, entonces no es su hijo. Entonces yo quiero que en esta tarde nosotros entendamos de que el diablo no ha creado nada y que todos somos creaciones de Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. Y hablando aquí en los versículos, de lo cual el hermano David Fría le daba lectura, hablaba de que el que es hijo de Dios obedece su mandamiento. No es un secreto para nadie, ya sea usted cristiano o no cristiano, de que cuando nosotros estamos en el Evangelio o cuando obedecemos la palabra del Señor, es cuando le estamos amando. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, que aquel que le ama es aquel que le guarda su mandamiento. Entonces nosotros debemos de hacer énfasis y hacernos uno autoanálisis nosotros mismos, ¿qué tanto estamos amando a Dios? Y si como hijo vamos a heredar este derecho y vamos a tener este privilegio como hijo. Entonces es muy necesario que usted como creyente también nos lo apliquemos, porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos, y no todo aquel que va a la iglesia es cristiano, no todo aquel que porta una Biblia en las manos es cristiano. Entonces por eso las palabras de Dios son claras y precisas. Ellas son las reglas de medir, las cuales nos conducen a un camino correcto. Entonces nosotros en esta tarde vamos a debatir este tema del deber y el derecho, aclarando aquí el derecho como cristiano y como hijo de Dios, pero también como hijo secular. Usted tiene un padre el cual fue declarado por ese hombre y también mantenido, y vemos que muchos paran solteros no solo hasta los 18 años. Aquel niño que se dedica a estudiar, los padres vienen manteniéndolo por 20 y pico de años, hasta que no mantiene una carrera y se sustenta por sí solo. Entonces tú como hijo de ese padre que te engendró, que te educó, que te mantuvo, ¿cuál es el derecho que usted cree que usted está ejerciendo en su casa, en su vida, para obtener el derecho? Porque vemos que cuando muere un padre que tiene beneficio económico, ahí aparecen hijos que nadie lo sabía. Pero no es porque quizá quería que ese era su padre, porque no lo buscó en vida, sino es porque ya hay un beneficio que adquirir y los derechos todos lo queremos. Pero el deber es muy difícil de exigir. Y el director tiene mucha experiencia de esto, ¿verdad? Con estudiantes, ¿verdad? Con mi propio padrastro que me demandaron por 20 millones de pesos y 30 años de prisión. Bueno, ya usted puede imaginarse. Entonces, cuando estudiamos, por tomarlo así, ¿verdad? Tenemos un deber como estudiante, y es cumplir con las normas y los derechos que se le exigen. Para entonces usted requerir, o sea, el deber, ¿verdad? Para usted requerir el derecho de ¿qué? De como pasó el año pasado, que esperemos, director, que este año no pase, ¿verdad? No se le arme la guerra. De que todos podamos ser responsables y podamos cumplir para nosotros seguir nuestros derechos. También a nivel, ¿verdad?, mundial, vemos cómo se están dando las cosas y que no tenemos ese derecho, pero sí tenemos que cumplir un deber y nos exigen